El verano llegó otra vez, pero esta vez todo se sentía distinto. La casa ya no era un refugio improvisado, sino un hogar real, un hogar elegido. Cada día esa verdad se hacía más fuerte. Una tarde cálida, Marek estaba en el jardín instalando una sombrilla grande para que Piotr pudiera pasar más tiempo afuera sin que el sol lo incomodara. Ania salió con Zosia en brazos. La bebé reía, intentando atrapar las hojas que caían del árbol. ¿Necesita ayuda?, preguntó Ania. Marek sonrió. Siempre necesito ayuda contigo cerca. Ella bajó la mirada, no para esconderse, sino porque sentía algo que ya no podía negar. Cuando terminaron, se sentaron juntos en el césped. Zosia gateaba entre ellos, explorando el mundo con la inocencia de quien no conoce el miedo. Piotr observaba desde la terraza con una sonrisa tranquila. Parece que somos una familia, dijo él. Ania se giró sorprendida. Piotr. Pero él levantó la mano. Es la verdad. Marek, tú estás aquí todos los días. Cuidas de nosotras. Cuidas de mí. Cuidas de esta casa. Y Ania, tú ya no estás sola. No desde hace mucho tiempo. Marek lo miró y por primera vez no apartó la mirada. Piotr, tienes razón. Ania sintió el corazón acelerarse. No por miedo, sino porque por fin alguien había dicho en voz alta lo que todos sentían. Esa noche, cuando Piotr dormía y Zosia descansaba en su cuna, Ania y Marek se quedaron en la sala hablando en voz baja. La luz era tenue, el ambiente cálido. Marek, quiero decirle algo. Él se giró hacia ella, atento. Gracias por no rendirse conmigo, por no rendirse con nosotros, por quedarse. Marek tomó su mano por primera vez. Ania, yo no me quedé por obligación, me quedé porque aquí es donde quiero vivir, aquí es donde quiero estar. Ella apretó su mano, su voz tembló, y yo quiero que se quede. El verano avanzó y la relación entre Marek y Ania se volvió más clara, más estable, más inevitable. No había prisa ni presión, solo dos personas que habían aprendido a confiar una en la otra. Una tarde, Marek estaba en la terraza leyendo un libro. El sol caía suavemente sobre el jardín. Ania salió con Zosia en brazos. La bebé reía intentando atrapar los rayos de luz. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó ella. Siempre. Se sentó a su lado y Zosia se acomodó en su regazo como si ese fuera su lugar natural. Marek la sostuvo con una ternura que Ania no veía desde hacía mucho tiempo. Marek, hace un año yo no tenía nada, solo miedo, solo cansancio, solo responsabilidades que me estaban rompiendo por dentro. Él bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. Ania, ella negó con la cabeza. No cualquiera habría hecho lo que usted hizo. Usted me vio, de verdad me vio. Marek sintió un nudo en la garganta. Ania, yo solo hice lo que sentí que debía hacer. Ella lo miró y algo dentro de ella se acomodó. El otoño llegó otra vez, pero esta vez todo se sentía distinto. La casa ya no era un refugio temporal, sino un hogar consolidado. Una mañana fría, Marek preparaba café cuando Ania entró con Zosia en brazos. La bebé llevaba un gorrito rosa y sus mejillas estaban rojas por el frío. Buenos días, dijo ella. Buenos días, respondió él, con ese matiz de ternura que ya no intentaba ocultar. Mientras desayunaban, Piotr llegó en su silla. ¿Qué huele tan bien? Café y tostadas. ¿Y yo no recibo nada? Marek rió. Claro que sí. Y por un momento la mesa se sintió como una mesa familiar. No por obligación, sino por amor. Más tarde, cuando Zosia dormía y Piotr descansaba, Ania y Marek salieron al jardín. El aire era frío, las hojas caían lentamente. Marek, ¿usted se siente feliz aquí? Él la miró directo, sin miedo. Ania, no recuerdo la última vez que fui tan feliz. Ella bajó la mirada, sus ojos brillaron. Marek, quiero decirle algo que llevo tiempo guardando. Él esperó. Yo te quiero. Ania quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Marek, yo también te quiero. No hubo dramatismo, no hubo prisa, solo verdad. El invierno llegó de nuevo, pero esta vez la casa no se sintió fría. Había calor, había risas, había una rutina suave que solo existe cuando las personas se eligen todos los días. Una mañana,
Marek estaba en el jardín acomodando unas flores nuevas que había comprado para Anya. Zosia gateaba cerca, riendo cada vez que tocaba la tierra. Anya salió con una manta sobre los hombros. Hace frío, un poco. Ella se sentó a su lado. Zosia se acomodó entre los dos. Y por un instante el mundo pareció detenerse. Marek, hace un año yo no tenía nada. Y usted nos dio un hogar, nos dio dignidad, nos dio vida. Él sintió un nudo en la garganta. Anya, ella continuó. Cuando lo veo con Zosia, cuando lo veo conmigo, siento algo que nunca pensé que volvería a sentir. Marek se acercó un poco. ¿Qué sientes, Anya? Ella levantó la mirada. Siento que este es mi lugar, que esta es mi casa, que usted es mi hogar. Marek cerró los ojos un segundo y cuando los abrió su voz era suave. Anya, yo también siento eso. Ella tembló. Marek, él tomó su mano. Quiero estar contigo, no como un protector, sino como alguien que te elige. Ella respiró hondo. Marek, yo también te elijo. Zosia rió. El viento sopló suave. Las flores se movieron. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, los tres se convirtieron en lo que ya eran desde hacía tiempo. Una familia real, una familia elegida. Una familia construida con paciencia, con dolor, con ternura, con verdad. Una familia que no nació del destino, sino del amor. La primavera llegó con una luz nueva que parecía entrar por cada rincón de la casa. No era solo el cambio de estación, era algo más profundo, algo que se había estado construyendo lentamente entre ellos. Marek pasaba más tiempo en el jardín, cuidando las flores que había plantado para Anya, mientras Zosia gateaba cerca, riendo cada vez que tocaba la tierra húmeda con sus manos pequeñas. Anya salía a observarlos, envuelta en una manta ligera, y cada vez que los veía juntos sentía que algo dentro de ella se acomodaba, como si el mundo por fin estuviera en su lugar. Marek, dijo una mañana mientras él ajustaba unas plantas nuevas. Él levantó la mirada, atento. Hace un año yo no tenía nada, solo miedo, solo cansancio, solo responsabilidades que me estaban rompiendo por dentro. Y usted nos dio un hogar, nos dio dignidad, nos dio vida. Marek sintió un nudo en la garganta, uno de esos que no se pueden disimular, Anya, pero ella continuó. Cuando lo veo con Zosia, cuando lo veo conmigo, siento algo que nunca pensé que volvería a sentir. Él se acercó un poco, despacio. ¿Qué sientes, Anya? Ella levantó la mirada y sus ojos brillaron con una mezcla de vulnerabilidad y certeza. Siento que este es mi lugar, que esta es mi casa, que usted es mi hogar. Marek cerró los ojos un instante, solo uno, como si necesitara ese segundo para contener la emoción. Cuando los abrió, su voz salió suave, honesta. Anya, yo también siento eso, desde hace mucho tiempo. Ella tembló ligeramente, no de frío, sino de emoción. Marek, él tomó su mano con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Quiero estar contigo, no como un protector, no como alguien que solo ayuda, sino como alguien que te elige todos los días. Anya respiró hondo, muy hondo, y por primera vez no apartó la mirada. Marek, yo también te elijo. No hubo prisa. No hubo dramatismo. No hubo un beso impulsivo ni un gesto exagerado. Solo un silencio cálido. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Anya apoyó la cabeza en el hombro de Marek. Él la rodeó con el brazo. Y Zosia, como si entendiera el momento, rió suavemente mientras jugaba con una hoja seca. El viento sopló con delicadeza. Las flores se movieron. Y la casa, esa casa que había sido refugio, después prisión, después esperanza, finalmente se convirtió en hogar. Piotr observaba desde la ventana con una expresión tranquila. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Él había visto todo desde el principio, había visto cómo Marek llegaba con cautela, cómo Anya se protegía detrás de su silencio, cómo Zosia con su inocencia había unido lo que parecía imposible de unir. Había visto cómo el dolor se transformaba en compañía, cómo la soledad se convertía en rutina compartida, cómo el miedo se disolvía en confianza. Y ahora, al verlos juntos en el jardín, entendió que su papel había sido simplemente abrir la puerta y dejar que la vida hiciera el resto. Los días siguientes fueron suaves,
llenos de pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos. Marek preparaba el desayuno mientras Ania peinaba a Zosia. Ania leía en la sala mientras Marek arreglaba algo en el taller. Piotr contaba historias antiguas, mientras los tres lo escuchaban con atención. No había grandes declaraciones, no había promesas dramáticas, solo una convivencia tranquila, una presencia constante, un cariño que se fortalecía sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, Ania salió al jardín y encontró a Marek sentado en el banco de madera, mirando el horizonte. Se acercó en silencio y se sentó a su lado. Él tomó su mano sin mirarla, como si ese gesto ya fuera parte natural de su vida. ¿En qué piensas?, preguntó ella suavemente. Marek tardó unos segundos en responder. En cómo llegamos aquí, en cómo todo cambió, en cómo ustedes se convirtieron en mi familia. Ania apoyó la cabeza en su hombro. Y usted en la nuestra. El cielo se tiñó de naranja, luego de rosa, luego de un azul profundo. Y mientras la noche caía lentamente, ellos permanecieron allí, juntos, en silencio, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio, sintiendo el mismo calor. No necesitaban más, porque en ese instante, sin ceremonias, sin discursos, sin finales grandiosos, se completó algo que llevaba mucho tiempo formándose. Eran una familia real, una familia elegida, una familia construida con paciencia, con dolor, con ternura, con verdad. Una familia que no nació del destino, sino del amor. Y así, sin ruido, sin dramatismo, sin despedidas, la historia encontró su final natural. No un final cerrado, sino un comienzo. Un comienzo tranquilo, maduro, profundo. El tipo de comienzo que solo existe cuando dos personas, después de todo lo vivido, finalmente se encuentran y se eligen.